Con 11 minutos avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. En su primera emisión ya nos acompaña de forma presencial el candidato a la presidencia de la República, Javier Hervas. ¿Cómo está, Javier? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos de manera presencial. ¿Cómo avanza esta campaña electoral? Antes de que me cuente cómo avanza la campaña electoral, yo quisiera que me cuente cómo están los líos de las impugnaciones de su candidatura. ¿Su candidatura finalmente está o no está en firme? ¿Ha podido ya salvar todas las impugnaciones que se presentaron en contra de su aspiración presidencial? Buenos días, bienvenido. Liceña, muy buenos días, un gusto poder estar acá. Gracias por este espacio para podernos dirigir a toda la audiencia. Muy buenos días a todos. Y con esa manera de hacer política, que es una política de dejar mensaje, una política de unidad que hay que recuperar en el Ecuador. Y en lo que tú me preguntas, no fueron uno, fueron 3 impugnaciones. Te digo, yo no guardo ningún resentimiento, yo me meto en la política pensando en país, no pensando en fracturas, pero totalmente ya confirmada nuestra candidatura, porque lamentablemente se quiso hacer sobre una falsedad una historia inexistente. Muy bien, y ha superado ya los inconvenientes que en su momento tuvo, por ejemplo, con el servicio de rentas internas, con estas denuncias de empresas offshore. También eso ha sido totalmente aclarado. ¿Usted va a competir en esta ley electoral totalmente libre de esas digamos, inconvenientes que tuvo que enfrentar? Por supuesto, Liceña, de hecho yo sí tengo un paraíso. Mi paraíso está aquí en el Ecuador. Todo lo tengo aquí en este maravilloso país. Narrativas que se quisieron construir nuevamente sobre falsedades. Nosotros estamos enfocados en trabajar por ese Ecuador de unidad, por ese Ecuador productivo, por ese Ecuador unido. ¿Usted puede certificar que no tiene recursos en paraísos fiscales, como han denunciado varios sectores políticos? Claro, y te digo, mira, yo soy un socialdemócrata, que es un pensamiento de centro izquierda, y es difícil en el espectro político ecuatoriano, lamentablemente polarizado, porque te quieren atacar de un lado y de otro. Nosotros aquí siempre dando la cara. Ahora sí, ¿cuál es su plan de gobierno? ¿Cómo avanza esta campaña electoral? ¿Cómo le reciben cuando realiza los recorridos por diferentes puntos del país? Bueno, muy contento porque esa es la política que nosotros queremos mostrarle al país, una política de unidad. Estuve, por ejemplo, te cuento, la semana pasada en Ciudad de Dios. Me decían que nunca había llegado un candidato a la presidencia de la República en un sector abandonado, un sector marginal como muchísimos otros en cantidad de cantones. Somos un país con muchísima inequidad. Sobre esos problemas, sobre esas necesidades debería estar enfocada la política ecuatoriana. ¿Qué consta en su plan de gobierno? ¿Qué propone al Ecuador en su plan de gobierno? Usted menciona que hay problemas muy importantes, la seguridad es uno de ellos, pero no es el único. La situación económica es muy difícil, el desempleo es altísimo, la calidad de vida de los ecuatorianos ha retrocedido muchísimo, el sector público también está muy desgastado, muy venido a menos, y es una evidencia. Basta con visitar los hospitales públicos del país. ¿Qué propone usted para enfrentar todas estas áreas que son importantes para el bienestar de la población? Yo soy un agricultor y emprendedor ecuatoriano convencido que podemos rescatar a nuestro país. Y por eso nosotros en esta campaña hablamos del SOS. Rescatemos al Ecuador con ese llamado de auxilio. Seguridad, obras emergentes y salud. En seguridad, ¿qué va a hacer? No me va a decir que va a resolver todo en 100 minutos, como ya nos dijeron, y mire eso cómo ya sabemos, ¿no? Que no estamos, funciona, efectivamente. Hay muchas cosas que se pueden hacer, Liceña. La realidad es que tenemos mujeres y hombres muy capaces en el Ecuador. Concretamente en seguridad, hay personas que son expertas. Lo que necesitamos es un gobierno que escuche. Ahora, yo te puedo mencionar, los problemas que tenemos en el Ecuador son estructurales y necesitan soluciones integrales. Como tú bien lo acotas, en 100 minutos y por decreto no arreglamos al país. Pero sí te puedo mencionar 4 cosas de altísimo impacto y de corto plazo que se puede hacer en seguridad. Primero, devolverle la institucionalidad y la dignidad a Policía Nacional. En Fuerzas Armadas, militarizar los puertos marítimos y los aeropuertos internacionales, porque estamos enfrentando un problema mundial, pero que ha crecido muchísimo en el Ecuador, que es el problema del narcotráfico y el microtráfico. Tercero, fuerza de tarea conjunta, que quiere decir Fuerzas Armadas y Policía Nacional recuperando soberanía de territorios, ¿pero para qué? Para hacer labor social. Nuestro país tiene mucha inequidad. Necesitamos un Ministerio de Inclusión Económica y Social, junto con un Ministerio de Deporte, de Salud, que llegue a la juventud ecuatoriana, que evitemos que siga siendo cooptada por el crimen organizado. Y cuarto, las cárceles. Tenemos que ya comenzar a dar rumbo a un sistema de rehabilitación, que no lo tenemos en el Ecuador, pero mientras tanto tenemos que dejar sin comunicación
a los PPLs, porque la realidad, los crímenes y los delitos que vivimos en la calle los ecuatorianos, que es la extorsión con las vacunas, los asesinatos con el sicariato y el narcotráfico y microtráfico son planificados y desarrollados al interior de las cárceles ecuatorianas. Si sale una señal celular, la responsabilidad tiene que estar en las operadoras, porque hoy en día la tecnología te permite detectar el origen, la ubicación geográfica del origen de cualquier llamada. Usted mencionaba el tema de la policía y de las Fuerzas Armadas y hemos visto en varios episodios que tanto la policía como las Fuerzas Armadas lamentablemente tiene infiltraciones de la delincuencia organizada, sus integrantes, no todos afortunadamente, pero sí un gran número se han visto protagonizando actos ilegales. ¿Qué va a hacer al respecto? O sea, ¿cómo va a reforzar unas instituciones que lamentablemente están contaminadas? Y Liceña, yo estoy convencido que todavía, y me gusta repetir esta palabra mucho, todavía, la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas en cada una de las diferentes instancias del Estado no están contaminados. La gran mayoría, y te hablo de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas, la gran mayoría. ¿No le parece que la policía está contaminada cuando hubo un informe que investigaba un caso de narcotráfico relacionado con la mafia albanesa? Hay el informe y resulta que los generales que tenían conocimiento de ese informe lo mandan a guardar bajo 3 llaves y luego salen de la institución como si nada. Eso es evidente. Y gracias a los medios de comunicación, porque gracias a los comunicadores, a ti y a todos los comunicadores del país, los ciudadanos hemos podido conocer tantos eventos de corrupción. Si no, no los hubiéramos conocido. ¿Qué hizo la Asamblea en fiscalización? No hizo nada. Entonces, gracias a la libertad de prensa del Ecuador es que podemos conocerlo. Yo lo que te digo es que todavía esos hechos son minoría. Y por eso es tan importante que en estas elecciones nuestro país pueda tomar ya rumbo, que evitemos que el crimen organizado siga penetrando al Estado ecuatoriano a través de sus diferentes instituciones, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Hay excelentes elementos, y te lo digo porque tengo la oportunidad de conversar con muchos. ¿No le parece que es necesario una reestructuración de esas dos instituciones para que puedan encargarse de la seguridad absolutamente limpios? Lo que me parece que es extremadamente necesario es el apoyo político a esas instituciones para que puedan tener en tecnología, en equipamiento, en presupuesto, la posibilidad de cuidar a los ecuatorianos. Miren lo que estamos haciendo con la Policía Nacional. Acabamos de graduar 8.500 policías. Que no tienen financiamiento para salarios, que no tienen financiamiento para armamento y para dotación y peor equipamiento. Perdóname por el término que voy a utilizar, pero lo estamos convirtiendo en carne de cañón. ¿Cómo les puedes mandar sin la capacitación suficiente a las calles a enfrentar el crimen? Y no solamente en términos de exponerse con sus vidas, sino en términos de poder ser cooptados por el crimen organizado. Eso no puede pasar. Le bajas presupuesto a la institución de Policía Nacional y le aumentas gasto corriente. Estás desbaratando la institución. Y luego, servidores públicos, mujeres, hombres, policías, que se entrenan para servir y proteger a la ciudadanía, no se entrenan para empujar patrulleros, que es lo que está pasando hoy en día en el Ecuador. Ahora, un año, 5 meses, un año 8 meses más o menos, que es lo que duraría este gobierno de transición, es un tiempo muy corto como para poder solucionar los graves problemas que tiene el país. ¿Usted no está cayendo en esa demagogia de tratar de convencer a los ecuatorianos de que se va a solucionar algo tan complicado en ese lapso? Una muy buena pregunta, Liceña, porque mira, yo te voy a decir, y aquí te hablo desde el corazón, yo estoy convencido que el próximo gobierno va a ser el más difícil en toda nuestra historia republicana, y por eso me candidatizo, porque si no lo hacemos ahora, va a ser mucho más difícil después. Entonces, claro que es un gobierno muy corto, con muchísimos retos. El Ecuador ha enfrentado en su historia muchas crisis sociales, muchas crisis económicas, muchas crisis políticas, pero todo eso reunido en un mismo momento, con una gravísima crisis de inseguridad, eso no lo hemos vivido. Ecuador siempre ha sido un país de paz. Ese país es el que tenemos que regresar a ser. Ahora, en el ámbito económico, Javier, ¿cuál es la propuesta? ¿Vamos a continuar con el actual modelo económico que para el gobierno es exitoso porque según el gobierno se ha reducido el déficit, pero para la gran mayoría de ecuatorianos no se ve exitoso? Pues tenemos carreteras destrozadas, tenemos un sistema de salud colapsado, tenemos servicios básicos como el tema de la cedulación que está también con muchas dificultades, los pasaportes, etcétera, solo para citarle unos pocos de los que no están funcionando bien por esta reducción del déficit. ¿Usted cómo va a manejar el tema económico? ¿Y cuál déficit se ha reducido? Porque te puedo decir que nosotros lo que estamos visualizando es recibir un Estado
con un déficit presupuestario que supere los 6.000 millones de dólares. Por eso te digo que el próximo gobierno, estamos convencidos, va a ser el más difícil en toda nuestra historia republicana. Y también cuando hablan de cifras macroeconómicas, sí, yo te puedo decir, son verdades matemáticas, pero son mentiras sociales. En un país con tanta inequidad, no podemos estar hablando de macroeconomía. Lo que no podemos es llevarle a la población a la desesperación. Desesperación en seguridad, desesperación en economía, abandono en salud, en educación. Pero yo te quiero mencionar, Liceña, 3 sectores de la economía ecuatoriana que tienen la virtud y la capacidad de una inmediata reactivación. Emprendimiento, agricultura, construcción. Ahí es donde necesitamos esa política pública, al emprendedor que le acompañe los primeros 3 años, a la agricultura que en el abandono que está, y hay que regresar la mirada al campo. Somos un país eminentemente agrícola, la historia lo demuestra. Cuando el agricultor ecuatoriano ha estado bien, el Ecuador ha estado bien. Entonces tenemos que hacer, y si me permites brevemente desarrollar, cuáles son las propuestas en agricultura, porque también aquí antes de entrar a eso quisiera hablarte de algo que vamos a vivir los ecuatorianos que es algo dramático, que es la corriente del Niño. No lo hemos vivido prácticamente 25 años y está en muchas comunidades que ya el fenómeno del Niño ya inició. La semana pasada, medio metro de agua en Flavio Alfaro. Tenemos una situación dramática, pero esto tenemos que conectarlo también con la ruralidad y con la agricultura de nuestro país. En agricultura, ¿de qué estamos hablando? De política de semillas. Mira, en el pasado hubieron gobiernos que hicieron buenas cosas, no podemos seguir con esta tónica de que cada 4 años refundemos al Ecuador. Teníamos al INIAP que trabajaba y lamentablemente estos últimos años un abandono pleno. Quien hacía política de semillas era el INIAP, daba semillas de alta productividad a nuestros agricultores. Hoy en día esto está en abandono, hay que recuperarlo. Segundo, acceso al crédito. Es fundamental en el Ecuador una banca de desarrollo, que eso es una banca pública. Tenemos banca pública en el Ecuador, pero totalmente aislada a los objetivos de lo que debe ser, una banca de desarrollo que genere las líneas de crédito en función de ese país que queremos construir. Y eso es un país que reactive economía, que inyecte recursos a estos 3 sectores de la economía. Tercero, en agricultura, mercados internos y externos. Tenemos 221 cantones en el Ecuador que cada uno debería y podría tener un mercado de productores para que el agricultor, el campesino ecuatoriano no esté sujeto, y aquí también perdóname por la palabra, pero a la extorsión del intermediario. Entonces estamos matando la agricultura. El último censo agrícola que tuvimos en el Ecuador fue en el año 2000. Te hablo brevemente de unas pocas cifras. En el 2000 teníamos 530.000 hectáreas de arroz. Hoy en día se habla que tenemos menos de 180.000 hectáreas y un gobierno que quiere importar arroz. Arroz además transgénico, porque esa es la incoherencia que tenemos en la agricultura del país. Mientras a nuestros agricultores no les permitimos sembrar cultivos con semillas transgénicas, que aquí también te dejo un juicio de valor. Yo estoy de acuerdo con eso. Europa no lo permite, porque todavía no hay la suficiente historia en términos de la salud pública de personas que consumamos varias generaciones materias primas o alimentos elaborados con materias primas transgénicas. Pero esto de los mercados internos y externos es fundamental, política pública para justamente fomentar la agroexportación al mismo tiempo que la venta local en mercados donde llega el agricultor. Y en educación también, perdimos colegios agropecuarios. ¿Cómo va a transformar toda esta realidad en el ámbito de la agricultura, en el ámbito de la vialidad, en el ámbito de la educación? ¿Cuál es la propuesta de Javier Herbas para transformar esa realidad en un año y un poquito más de tiempo? Nosotros tuvimos un gobierno que hizo una gran infraestructura vial y hay que reconocerlo. Y esas cosas, por eso te digo, no podemos seguir refundando nuestro país cada 4 años. Y esa decisión, esa acción, lo que conllevó es que hoy en día hay muchísima maquinaria pesada que está paralizada en el Ecuador. Entonces esa maquinaria ya fue devengada, depreciada y está parada. Por eso necesitamos que junto con el sector privado reactivar la economía y fundamental en vialidad. En vialidad la situación actual de la vialidad, sobre todo en la costa y en la Amazonía, es deprimente. Y algunas ciudades tan importantes como Cuenca, las 3 vías de acceso a Cuenca en un abandono pleno. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y en un gobierno corto, claro que se lo puede hacer, en esta unidad de visión, que ya necesitamos los ecuatorianos no seguir en la polarización, sino pensar en el país que queremos y que hagamos el esfuerzo en lograrlo. Hay temas polémicos, por ejemplo, este acuerdo para el supuesto canje de deuda en Galápagos.
esta propuesta de reforma a la seguridad social. En los próximos días se espera que el gobierno de Ecuador firme un acuerdo con Estados Unidos para la cooperación en materia de seguridad, que también ha generado ciertas alertas. Javier Hervás, ¿qué va a hacer si es que llega a ser presidente frente a estos temas? ¿Va a reconocer, a mantener este acuerdo en Galápagos? ¿Va a impulsar una reforma a la seguridad social? ¿Y va a respetar este acuerdo si se llega a suscribir con los Estados Unidos o no? Liceña, en los temas que tú planteas hay un común denominador, que es la falta de transparencia. Tenemos una ley de transparencia en el Ecuador que no se ejecuta, y gobiernos que deciden, un decreto ejecutivo, no tuvimos recién hace pocos meses, que dice que la Contraloría no puede auditar los recursos del Estado que vayan a la banca pública. Va en contra de la Constitución. Y luego lo que tú mencionas en Galápagos, todos sobre supuestos, ¿no? Porque ¿cuál es la realidad? Un sector privado tomando decisiones sobre lo público. Galápagos no solamente es patrimonio ecuatoriano, soberanía del país, sino es patrimonio natural de la humanidad. No puede estar sujeto a las decisiones privadas, peor aún de la banca, con todos los méritos que pueda tener cualquier banca que se involucre ahí. Y en el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, supuestos una vez más. Primero, mira, con todos los méritos que pueda tener los miembros de esa comisión, no puede ser posible que lo nombre una comisión ad hoc, nombrada por un gobierno. ¿A quién le pertenece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? A los aportantes, a quienes trabajamos y a los que ya aportaron, es decir, a los jubilados. ¿Y quién decide por todos ellos? Un gobierno que con la ley actual es el que nombra al presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso hay que cambiarlo. Pero mi pregunta es, porque muchas veces te dicen, bueno, es que nuestro país es ingobernable si no tienes mayoría en la asamblea. Mi pregunta, ¿algún partido político podría estar en desacuerdo de esto? Porque evidentemente necesitamos eso los ecuatorianos, despolitizar a las instituciones del Estado para que puedan hacer un trabajo técnico a favor de la ciudadanía. El tema de la seguridad con este acuerdo con los Estados Unidos, en caso que se suscriba ese acuerdo, ¿usted lo va a respetar o lo va a analizar? ¿Qué va a pasar? Mira, lo que sí es evidente es que el narcotráfico nos está afectando de una manera terrible. Y si me permites aquí, también si hablamos de los acuerdos con Estados Unidos, necesitamos fomentar esa cooperación. Colombia acaba de cambiar su política de lucha contra la droga, porque con el gobierno actual, el gobierno de Petro, ha decidido cambiar su estrategia, ya no a la lucha contra los cultivos, sino a la lucha en función de los laboratorios. Colombia ha fumigado con glifosato 2 millones de hectáreas, ha sacado manualmente prácticamente 1 millón de hectáreas, y el resultado, al día de hoy, hay 6 millones de hectáreas de coca en Colombia. Y de los laboratorios que ahora Colombia piensa ir a combatirlos, 80% están muy cercanos a la frontera con nuestro país. ¿Qué va a pasar cuando Colombia comience a compartir los laboratorios? Pues lo más evidente es que se van a venir a Ecuador. Por eso es importante en esa cooperación con Estados Unidos, con tecnología, con equipamiento y con capacitación, que evitemos que nuestra Amazonía sea cooptada por el crimen organizado, tanto en narcotráfico como en minería ilegal. Javier Hervás, ¿cómo se define políticamente? Porque bueno, ya tenemos la experiencia de su campaña anterior junto a la Izquierda Democrática, que por cierto quisiera también su comentario respecto a la crisis que vive ese partido. Ha visto que esas disputas internas le han impedido incluso inscribir candidaturas. ¿Cómo mira la situación al interno de la Izquierda Democrática? No sé si le provoca nostalgia porque participó representando esta organización política en la elección anterior y ahora resulta que representa a Reto. ¿Cómo se define Javier Hervás en lo político? Me defino como me definí en el 2021. Yo no he cambiado. Ha cambiado el Ecuador. ¿Cambió de movimiento, de organización política? No, pero te digo, yo no he cambiado. Yo sigo siendo socialdemócrata. Yo hice estudios superiores en la Flaxo, de tal manera que cuando te respondo eso, te lo respondo también desde la vivencia y la formación de la academia. Pero lo que sí cambió fue el país. Ahora, en función de lo que tú me preguntas, mira, sin duda me da pena, porque un partido que tiene una militancia maravillosa, lamentablemente una directiva que perdió rumbo, y las crisis que hay hoy en día en el partido, la misma crisis que había antes de que yo me sea candidato, simplemente regresaron a lo mismo. Y Reto, un partido que me invita a participar. Mira, yo te digo, porque muchas veces me preguntan, es que usted dijo que no iba a participar. Yo nunca dije que no quería participar. Yo lo que dije es que no podía, porque en la ley electoral ecuatoriana, en el Código de la Democracia, como se lo conoce, tú no puedes ser candidato a una autoridad de elección popular si no tienes un partido político que te auspicie. Y Reto me da esa oportunidad junto con una mujer maravillosa que yo le escojo, que es Luz Marina Vega,
una mujer con una historia que contar, líder, indígena, quichua, médica, especializada en medicina de primer nivel. ¿Qué es lo que necesita el Ecuador si hablamos de salud? La medicina preventiva, la medicina familiar. Pero eso es la muestra, primero, de las mujeres y hombres que sí tenemos capaces en el Ecuador. Y segundo, de ese país unido. Tenemos, evidentemente, te puedo decir, en el Ecuador pensamos diferente. Yo con Luz Marina tenemos muchos pensamientos diferentes, pero en esa diversidad nos enriquecemos. Y es lo que necesita el Ecuador, crecer y fortalecerse en la diversidad. Pero ¿qué es reto? O sea, ¿qué representa esa organización política? Porque lo que estamos viviendo en estas elecciones es un panorama bastante inusual, porque son partidos que no tienen candidatos que no tienen partidos, que se convierten finalmente en maquinarias electorales y en partidos de alquiler o candidatos de alquiler, con todo el respeto del mundo. Claro. ¿Qué significa reto? ¿Y cómo lo representa? ¿Cómo se siente usted representado por reto o auspiciado por reto? Aquí está muy bien esa pregunta y te puedo decir que reto, que el nombre lo define, renovación total. Buscar una renovación en la política de nuestro país, porque la situación que estamos viviendo hoy en día, gravísima, es consecuencia de quienes en su momento han sido poder y que lamentablemente no han logrado conectar con buscar la solución colectiva, el bien mayor, el bien general, el bien colectivo. Somos un mismo país, enfrentando los mismos problemas. Reto se define como un partido de centro. Y te digo, yo no puedo imaginarme el término de partido de alquiler cuando tú tienes un partido que su primera contienda electoral ya como reto fue en las últimas elecciones seccionales, convirtiéndose en la cuarta fuerza política del país, con 22 alcaldías, con 107 concejalías, con una prefectura, de tal manera que ya hay una participación y en esta elección que viene el 20 de agosto, en todas las candidaturas para la Asamblea Nacional no hay nadie que haya estado en la Asamblea antes, que tanto que se le ha criticado esa Asamblea, reto no está repitiendo a nadie. Entonces lo que buscamos es mostrar a los ecuatorianos equipo que tiene amor de patria y que tiene lo que se necesita en este momento con mucha claridad, sentido de urgencia. El presidente de la República ha dicho en su gira por Europa que, bueno, no se arrepiente de haber dado el paso de disolver la Asamblea y gobernar bajo decreto, que prefiere gobernar en el purgatorio y no en el infierno, por el tiempo que le queda, y que se está replegando para luego recargar las energías y volver a presentarse en el 2025. Toda organización política tiene el derecho de participar en las elecciones. Pero ¿qué opinión le merece a usted el hecho de que con esta carta de presentación, con los resultados que tenemos del gobierno, se intente nuevamente participar en una eventual elección en el 2025? Primero pongámosle los términos precisos y transparentes a la muerte cruzada. ¿Qué es la muerte cruzada? La renuncia de un presidente y llevándose de por medio la Asamblea Nacional. Eso es. Entonces, ante esa irresponsabilidad, porque permíteme, a mí sí me da pena, como ecuatoriano, te digo francamente, que haya personas, políticos, que hayan aplaudido a la muerte cruzada, porque somos un país que necesita recuperar institucionalidad. Pero más allá de ese juicio de valor, lo que es eso. Nos llevó a unas elecciones atípicas, estamos a solamente 31 días de elecciones. Y bueno, estamos haciendo una campaña contra esa realidad, porque esa realidad no la podemos cambiar nosotros, pero sí tenemos aquí una oportunidad como país, que es darle rumbo positivo a nuestro país, y por eso invitamos a que puedan descargar nuestro programa de gobierno, que puedan conocer nuestras propuestas y que se sumen a esta campaña, porque lo que estamos hoy en día eligiendo, más allá de que sea un gobierno corto y de transición, es algo extremadamente relevante, porque ya hemos vivido muchos años de un abandono. Y muchos años de un aprendizaje también, gobiernos que lamentablemente en sus sesgos políticos, ideológicos, llevaron a la persecución. Yo he vivido en carne propia lo que eso significa. Y nosotros lo que queremos es un gobierno que se dedique a hacer gestión a favor de los ecuatorianos y no perseguir a nadie. Eso no beneficia absolutamente a nadie. Es dolor en las familias ecuatorianas que lo viven, la persecución, pero es un dolor mayor en los ciudadanos, familias ecuatorianas que en el abandono no encuentran esa política pública que les pueda tocar positivamente. ¿Cree que la sociedad está preparada, Javier Herbas, para salir de esta lamentable situación en la que estamos, de esta pugna política siempre del correísmo, anticorreísmo, y que si algo hizo el correísmo hay que destruirlo porque lo hizo el correísmo, así esté bien y le sirva a los ciudadanos? ¿Es momento ya de salir de esa
de esa disputa y pensar en el país? ¿Cree que es posible? Por supuesto, y con el ejemplo. Mira, si hablamos de ese gobierno, una obra vial espectacular, que hay que recuperar ese mantenimiento, desayuno escolar, y que tenemos que ir más allá, porque en las escuelas públicas hay que llegar más allá, a los almuerzos escolares. Se hicieron gestiones en los GATS, por ejemplo, los guaguacentros, lugares de acogida de los niños, para que las mujeres, que muchas cabezas de hogar, tengan la posibilidad de poder trabajar con la tranquilidad de saber no solamente que están bien cuidados sus niños, sino que están siendo educados. Los medios públicos, se hizo una gran infraestructura que luego está en el abandono. Y necesitamos medios públicos, porque ¿cuál es la función de un medio público? Informar y formar, de tal manera que esa labor, y que además fomenta la producción nacional, porque difícilmente en un medio privado tú vas a decirle, ustedes fomenten producción nacional. Un medio público sí lo puede hacer y lo debe hacer, y tenemos talento en el Ecuador. Entonces, todos estos elementos es una pérdida para todo el país, cuando en estas pugnas políticas quieren demostrar que el anterior gobierno lo hizo mal y nos perjudican a todos. ¿Cuál piensa usted que debería ser la relación del gobierno de Javier Hervas con la futura asamblea? Una relación de respeto, porque esa es la democracia, la independencia de los poderes, y no solo con la Asamblea Nacional, también con el Poder Judicial. Evidentemente hay muchas cosas, porque estamos enfrentando muchas urgencias hoy en día los ecuatorianos, y problemas estructurales. Es decir, las soluciones no son ni pocas ni por decreto, las soluciones tienen que ser integrales, pero en el respeto. Mira lo que pasó en esta última asamblea, porque tanto que se le quiere criticar a la asamblea, ¿qué sucedió? Un gobierno que con dádivas, seamos muy francos a los ecuatorianos, con dádivas fracturó partidos como Izquierda Democrática, partidos como Pachacútec, y se convirtieron en verdugos de sí mismos, porque lo que lograron era un caos generalizado en la Asamblea Nacional. Entonces hay que respetar las diferentes instancias del Estado, porque en función de la institucionalidad es que podemos conectar con hacer una política pública que ojalá trascienda de un gobierno a otro, que ojalá ya lleguemos a tener los ecuatorianos políticas de Estado. ¿Cuál va a ser el plan de campaña de Javier Hervas para los próximos días en lo que resta de esta corta campaña electoral? Bueno, estamos iniciando un recorrido nacional que de hecho lo comenzamos este 24 de julio en honor a Simón Bolívar, que es un natalicio, y que buscamos terminarlo y cerrarlo llegando acá a Quito el 10 de agosto, el Día de la Independencia. ¿Qué lugares del país va a visitar? El primer grito de la independencia, perdón. Perdón, ¿Qué lugares del país va a recorrer? ¿Qué provincias va a visitar? Claro. Bueno, es una campaña muy corta, y eso nos limita poder visitar a todas las provincias. Yo he estado recorriendo el Ecuador estos últimos 3 años, yo no espero a que me cuenten, yo camino por todo el Ecuador, escucho, veo, dialogo, que es la política que queremos, una política primero del diálogo y una política de territorio, de ir a llegar a los territorios para en esa escucha construir los compromisos mutuos que necesitamos. Hay que trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados, más allá de cualquiera que sea la ideología política o el partido político que represente a la autoridad electa. El país es uno solo, y cómo podemos tener una efectiva política pública en cualquier área, educación, salud, seguridad, es articulando con los gobiernos autónomos descentralizados. Somos el segundo país, esto debería avergonzarnos a todos los ecuatorianos, el segundo país en toda Latinoamérica con el índice de desnutrición infantil crónica más elevado. 221 cantones donde no hay uno solo que tenga plena cobertura en los servicios básicos de agua potable o sanitarios como alcantarillado. Eso es un gobierno central que apoya a los gobiernos locales, con garantía soberana, con visión de país. Eso tenemos que comenzarlo a hacer con esa política, en este proyecto de nación. Nosotros no proponemos un proyecto político al Ecuador, lo que proponemos es un proyecto de nación, en donde nos agrupen las necesidades y los problemas que estamos enfrentando como país. Esta vez las encuestas no le favorecen como la vez pasada en la elección anterior, donde usted fue la sorpresa de esas elecciones. Los expertos electorales dicen que un outsider no se repite 2 veces. ¿Usted confía en tener un buen resultado? Y si Javier Hervas no llega a la segunda vuelta, si es que hay una segunda vuelta, ¿a quién apoyaría usted? Porque las encuestas la posicionan a la señora Luisa González como primera, Otto Horner segundo, Yacu Pérez tercero, y ahí va usted corriendo, compitiendo, pero si hay una segunda vuelta, de acuerdo a lo que dicen hasta ahora las encuestas, ¿usted a quién apoyaría? Y si hablamos de encuestas, mira, yo quisiera ir al 2021,
La primera encuesta que yo tuve formal tenía el 0.06, ni Sí, por siquiera eso una digo que décima, usted fue la sorpresa sino de esa 2 elección. décimas, Así es. por lo mismo. Entonces, ¿y de qué se hablaba en esa elección? ¿Quién era el candidato chimbador? Hoy en día podemos ver lo que significa tener un gobierno con un candidato chimbador. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día los ecuatorianos. Pero a lo que voy es una encuesta, primero que en las encuestas que se muestran, algunas dan ese orden y otras más bien dan un orden a quien tú dijiste primero que le ponen de cuarta. O sea, lamentablemente, yo no digo que sean falsas las encuestas, yo lo que digo es que lamentablemente no son transparentes en términos de la población que miden. Pero claro, si es que uno quiere tener, si me encuestan a mi familia, evidentemente Va a ganar la estamos de elección, segunda por vuelta, supuesto. claro. Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos trabajando. Primero, hay certeza de que hay segunda vuelta, por supuesto. Y nosotros, nuestra participación vuelve real el que haya una segunda vuelta. Y segundo, que evidentemente lo que estamos trabajando es por ese proyecto de país, de tal manera que no nos dejamos distraer por circunstancias de momento, porque una encuesta es una fotografía de ese instante. Pero si hay segunda vuelta, no digamos nombres de candidatos, pero si hay segunda vuelta, ¿a qué tendencia apoyaría Javier Hervás si no está usted formando parte de esa segunda vuelta? Liceña, yo no me resigno a eso. Y por eso estoy trabajando con todo un equipo maravilloso para nosotros estar en segunda vuelta. Muy bien. Que le vaya bien. Que le Muchísimas gracias. Que le vaya bien en la Y campaña. si me permites un mensaje Por final, supuesto. yo quisiera mencionar a quienes nos escuchan, a mis hermanas y hermanos ecuatorianos. Yo estoy convencido que cuando los ecuatorianos nos unimos somos invencibles. Los graves problemas que estamos enfrentando hoy en día, sin duda, generan sentimientos fuertes hacia la política. Pero nuevamente decirles que la gran mayoría de mujeres y hombres ecuatorianos somos personas buenas, sanas y trabajadoras, preparados para poder servir bien a nuestro país y con el anhelo de hacerlo, que se puedan sumar a esta campaña. Muchas gracias. A usted, candidato, por habernos acompañado en este diálogo. Javier Hervás, candidato a la presidencia de la República, ahora por el movimiento Reto, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.